Según la encuesta de población activa, en Aragón unas 39.000 personas trabajan en el sector agrario. Solo en los meses de campaña se crean 20.000 nuevos puestos de trabajo. Aragón es la principal productora de fruta dulce de España. Por eso, de mayo a septiembre se contratan a miles de temporeros. El sector agrario emplea el 19% de los ocupados de la provincia de Zaragoza, al 13,9% de Huesca y al 5,8% de Teruel. En las comarcas agrícolas, el peso de la inmigración es más alto. Bajo Aragón Caspe, Valdejalón, Bajo Cinca y Campo de Cariñena son las comarcas que más extranjeros tienen. Durante la campaña hay momentos en que realmente es difícil de cubrir, sobre todo en años de cosecha abundante hay que echar mano de empresas de trabajo temporal, porque no se cubren los picos altos de producción. El porcentaje de mano de obra que se emplearía en la recolección que fuera inmigrante podía estar en torno sobre un 80%. La gente nacional es complicado de que venga a trabajar. No sé, quizás las condiciones climáticas, la dureza del trabajo. Pensemos que sin esta mano de obra extranjera la cantidad de fruta que hay no podría recolectarse. Viajamos al Bajo Cinca, una de las que tiene mayor contratación durante la campaña agrícola. En zonas como esta, unas 7.000 personas encuentran trabajo en los meses de verano. La gran mayoría procede de países como Rumanía, Marruecos, Senegal y Argelia. Pero, ¿se llega a cubrir toda la demanda de temporeros que necesita el sector en estos meses? Lo que estamos haciendo ahora, estamos perpurando el perales. Después de campaña, si no cortamos unas ramas así, entonces si llega a correr, no sale buena fruta. He llegado aquí en Pinacé 2007. Yo vengo de Gambia, África, un país muy pequeño en África. Aquí cada uno con su casa, no vivimos juntos, yo con mi hermano. Trabajamos todo el año, invierno, verano, no paramos. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va, Moja? Muy bien. ¿Qué hay? Bien. ¿Acabamos? Sí, nos faltan un rato para acabar esta parcela. Pues soy agricultor, llevamos prácticamente toda la vida dedicándonos a la fruticultura y bueno, este es nuestro medio de vida. Con ayuda de todo el personal pues podemos llevar a cabo. Ahora en esta época, aquí en casa pues estamos trabajando entre 5 y 6 personas y ahora que hay un momento puntual de necesidad hemos tirado a través de ETT porque no hay personal aquí en la zona para cubrir. En temporada alta la gente pues se aloja en nuestro albergue que tenemos pues para la gente que viene para la campaña, pues hay una capacidad para 42 personas y esto es una de las 7 habitaciones que tenemos en el albergue, pues que se conforma de 6 literas y luego pues cada habitación viene equipada con su nevera. Se reformó hace unos 20 o 25 años, había una mayor demanda de mano de obra y se decidió que las personas que vienen en campaña tuvieran su sitio para poder estar. Esto es la zona común que se compone de la cocina donde tienen cada uno pues sus hornillos, la fregadera. Además hay unas taquillas asignadas a cada número de cama y luego pues aquí es la zona donde al final del día poder descansar un poquito y estar todos mejor. Lo abriremos a finales de abril y lo mantendremos abierto pues hasta el mes de septiembre. Pues los costes del albergue aquí los sufragamos entre los agricultores. Que haya una cordialidad entre todos, para nosotros eso es fundamental.